Hoy nos visita el arquitecto Fernando Ponce. Vamos a hablar de los edificios señoriales de Paraná. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Evangelina, buen día. A pesar de lo climático. Sí, es un día frío, lluvioso. Espantoso. Y aquí en el centro de Paraná con algunas movilizaciones, paro de colectivos, o sea que es un día complicado. Pero aquí estamos, acá estamos, por amor a Paraná. Y bueno, contanos. Mi tarea primordial desde hace mucho tiempo ha sido difundir el patrimonio arquitectónico, pictórico, cultural, paisajístico de la ciudad. Y este año puntualmente ha surgido una idea bastante novedosa, que es compartir un café, y luego del café ya hemos hecho 4 circuitos donde se ha entusiasmado mucho la gente. El primero fue por Plaza de Mayo y el segundo fue por los monumentos del parque. Y en el último encuentro yo planteé la idea de hacer una visita guiada al club social. Y charlando con los organizadores dijimos, ¿y si ampliamos un poco la temática, hablemos de viviendas señoriales? Sí. Entonces la idea de mañana sábado, a partir de las 9 de la mañana, es contarles a todos los que participen a qué se llama una vivienda señorial, cuáles son más o menos las principales que hay en Paraná, y a partir de las 10:30 vamos a visitar con una visita guiada, teatralizada, donde va a participar una actriz, Alessandra Guaitomo, que va a ser de Gregoria Pérez de Denis, y de un actor que se llama Marcelo Amorosi, que va a ser de Manuel Belgrano. Claro, porque ella lo el recibió. Vínculo sí. existente entre ambos. Y yo voy a contar la parte arquitectónica del club, que es muy interesante de contar, de señalar. Y ellos van a dar la parte teatral de cómo esa Gregoria Pérez de Denis nos recibe en su solar tan emblemático, quitando el mito de que el club social era su casa, y el vínculo que tuvo con Belgrano, cómo lo conoció, se conocieron, las famosas cartas de ella a través de su hijo Valentín, y cómo Belgrano le devuelve esa carta convirtiéndola en dama benemérita de la patria. Esa es la idea de mañana. Cuánta riqueza, porque reúne historia de la arquitectura, pero también historia de la ciudad, historia de la ciudad, del país. Ese mito que existió entre doña Gregoria y Belgrano, si se habrán conocido personalmente. Los libros de historia dicen que no, pero está ese mito de haber... Sí, yo por lo menos siempre escuché que hubo un encuentro. Hubo un encuentro. Sí. Yo hace muchos años publiqué una nota sobre la historia del monumento. Ajá. El monumento hace un montón de años es producto de una iniciativa de las exalumnas del Colegio del Huerto. Estoy hablando de los años 30. Lo convocan a Torcuato Tasso, que era un escultor muy afamado, sí, de Buenos Aires. Hace la obra, se queda sin dinero, se forma una comisión, y esa comisión tenía que encargarse de juntar el dinero para pagar el mármol. Claro. Estuvo mucho tiempo sin terminarse el monumento. Y en los años 50 se termina, ya Torcuato Tasso había fallecido, y se inaugura el monumento con bombas y platillos en bajada. Y no hace mucho tiempo hubo una iniciativa de sacar el monumento de Bajada Grande.
y la gente, el pueblo, los habitantes de ese lugar consideraron que no, Gregoria Pérez tiene que seguir estando por supuesto, en claro. Bajada Grande porque era su lugar en el mundo. Sí. Y la idea de contar algunas viviendas señoriales, yo siempre digo, Paraná no tiene palacios, tiene casas o tuvo casas importantes. Se han perdido muchas, ¿no es cierto? Muchísimas. Qué pena es. Se han perdido o se han demolido o las han transformado en oficinas públicas. Yo siempre planteo el caso del Iosper, en la casa de la familia Barbayelata. Sí, de los Barbayelata. 1927. Ayer estuve haciendo transformarla ahí, en sí. lo que Sí. es. Algunas se demolieron, otras están, por ejemplo, donde hoy está Gendarmería, es del año 25. Es preciosa esa casa. Transformada en un cuartel militar, Sí. sin acceso. Yo hace 2 meses tuve el privilegio de entrar por primera vez y es un palacio. Es un palacio que lo han mantenido bastante de acuerdo a la nueva función. Después está esta tendencia de dejar el frente y construir Claro. detrás un edificio. Eso, bueno, lo Muy poco que europeo, yo sé, muy claro, italiano. y que es una tendencia de la posmodernidad, Exacto. ¿no? Decir, Ese dejar vacío, la fachada. esa cáscara que queda vacía. Sí, Yo no coincido mucho con eso, pero también a mí siempre me preguntan, ¿todo lo antiguo es patrimonio? Yo digo que no. Hay casas realmente valiosas, no solamente por lo arquitectónico, sino también por lo histórico, claro. o por lo testimonial. Donde hay un banco hoy, 25 de mayo y 9 de julio, vivieron 2 gobernadores y se tiró abajo de la noche a la mañana y a ningún paranaense se le movió un pelo. Entonces, estamos perdiendo cada día más lo que yo planteo como la identidad de la ciudad, Sí. la memoria de La la ciudad. historia, claro. Y al no haber normativa vinculada a ese tema, vamos a seguir perdiendo lo poco de arquitectura valiosa que tiene la ciudad. Hay algunos ejemplos valiosos, otros no tanto. El Club Social de Paraná es un ámbito tan elitista, tan selecto en su momento. Desde hace un año, por primera vez, una mujer es presidente del club, un hecho trascendental, porque era un club realmente de hombres, en donde en sus salones se tejía la política, Todo, la sí. economía. A mí, Caco Carmiño Castaño Ajá. me contaba que a principios del siglo XX, en segunda, tercera década, ahí hacía la oligarquía vasca de la época las despedidas de solteros. Exacto. Las hacían en el club social. Y me contó anécdotas Por ejemplo, de la época. jamás entraba una mujer sola. No, no, claro. Una mujer soltera, una mujer viuda, siempre era, pero también tiene que ver con... Y las chicas, discúlpame la Sí. interrupción, se presentaban en sociedad a los 18 años Claro, en el club social exacto. y se hacía una crónica en el diario de Exacto. quienes iban. Exacto. Era todo, por supuesto, para una élite, como bien decís. Hay que tener en cuenta también que para ser socio del club social había que tener apellido patricio. Por supuesto. Sí. No iba un González, ni García, ni Gómez. Se Había van que a enojar con pertenecer a una nosotros, clase. González. Claro, había que pertenecer a una clase social. Sí, sí, es que era así. Que era un grupo. Pero creo que en todos los clubes sociales, yo he estado, por ejemplo, en Concepción del Uruguay y se replica esta historia. Exacto. Además, Concepción del Uruguay tiene también toda su tradición. El de Victoria, el de claro, Gualeguay. era común eso.
en un ámbito del club están todas las fotos de los presidentes, y vos te das cuenta que por sus salas pasó el poder político. Totalmente. El primer presidente fue gobernador, Faustino Parera. Y estaban los Pareras Deni, no sé si eran parientes de ella, ¿no? La cuestión es que, por suerte, ese mito de entrar al club social hoy ya casi se perdió. Pero en su momento significaba entrar a un ámbito de una clase, a una clase social. Uno se da cuenta, hay una serie de imágenes de los presidentes, de cómo se vestían, de las formas en que posaban para las fotos, hombres intachables, entre comillas, de esa sociedad paranaense, en donde la mujer era la acompañante. Y el mito de que Gregoria Pérez era su casa y todo lo demás, bueno, es mito. No era de ella. No, era el solar. Era el solar, claro. No te olvides que Gregoria Pérez heredó mucho. Sí, ella tenía una estancia famosa, pero no recuerdo ahora en qué zona, si era La Paz, puede ser. Ella hereda la mitad de la provincia era de ella, y ella le dona todo a Belgrano. Y en esa famosa carta, Belgrano la transforma en dama benemérita de la patria. Claro. Yo hace un montón de años di una charla en la Alianza Francesa de esto, y estaba una bisnieta de Gregoria Pérez. Y ella planteó, después que yo hice el tema, me dijo: Gregoria Pérez no es una mujer, es una dama. Ella hizo la diferencia entre mujer y dama. Y ahí hubo un intercambio de opiniones, pero lo que te quiero contar es de qué forma hasta el día de hoy todavía está ese mito, a ver qué diferencia hay entre una mujer y una dama. Yo recuerdo de escuchar que decían las damas patricias, claro, y quedaba eso, digamos, para diferenciar las diferentes clases sociales, o sectores sociales. Entonces las damas patricias ocupaban un lugar privilegiado, muy por encima de las otras mujeres. Sí. Por suerte la sociedad paranaense fue, bueno, toda sociedad va cambiando, transformándose, y hoy te diría que entra cualquiera. Yo tengo muchas expectativas porque son lugares tan selectos para la cabeza de la gente, que tal vez haya gente que nunca entró. Es muy probable, sí. Es muy probable. Haya gente que nunca entró a un museo. Y son posibilidades de abrir las puertas. Yo creo que los museos no deben ser lugares para guardar cosas. Hoy los museos están democratizados para cualquiera, para chicos de las escuelas o para público en general. Yo me acuerdo 20 años atrás ir a una inauguración de un museo, era un acontecimiento social. Claro. Era un acontecimiento social. Lo mismo ocurre con los teatros, ¿no? Con algunos teatros que, bueno, nosotros pensamos en el Teatro Colón siempre cuando lo hacemos a nivel nacional, pero todas las provincias tienen teatros como el nuestro, en todos los lugares hay teatros, y siempre quedó este estigma de que solamente el teatro era para un grupo de personas, una clase social determinada, y eso hay que abrirlo. Yo creo que al pueblo. La disciplina artística más democratizada del mundo es la música. Sí. Porque solamente tenés que escucharla. Tal vez la pintura tengas que entender algo o no. Yo siempre en las visitas que hago le planteo a los alumnos
con respecto al arte contemporáneo. Cada uno, de acuerdo a los conocimientos que tiene y las expectativas que tiene, entenderá lo que es el arte contemporáneo. No se los puedo explicar, salvo que el artista venga a intentar explicarte lo que quiso hacer. Pero el arte no se explica. El arte es no como se explica. Explicar la poesía. Exacto. No se puede explicar. ¿Te gusta o no te gusta? Hay expertos, la cuestión del objeto estético, todo ese debate que hay, pero... De todas maneras, el concepto, la palabra, el significado arte es tan amplio. Sí. Tan amplio, es como la palabra cultura. ¿Qué es cultura para uno y qué es cultura para el otro? Sí, es muy diverso. Y más en este tiempo, en donde está todo digitalizado y todo se googlea y todo se consulta y ya el diccionario no sirve para nada. Y hasta hay un arte efímero. Exacto. En Europa, sobre todo, se hace una obra de arte que dura un momento y después desaparece. Yo me acuerdo, eso. También hace un montón de años Alfredo Godoy Wilson hacía arte efímero con hielo. Sí. Que en pleno invierno y duraba 15 minutos. Claro. Y demoraba horas, días enteros en hacer la obra. Se metía en heladeras y él iba haciendo, cada 5 minutos iba tallando el hielo y lo guardaba, y así era su trabajo. Así que, pero Paraná tiene viviendas realmente muy valiosas. Detalles que nosotros al pasar nunca los vemos. Sobre todo Alameda. Paraná tiene 2 períodos, el italianizante hasta principios del siglo XX, después viene lo francés, la doble altura, el balcón, la fachada sobre la línea municipal. Hay unos casos interesantes sobre Alameda, la Casa de los Gallinos, la Casa de los Alegados. Son casas realmente preciosas aparte, que han quedado joyitas arquitectónicas de la ciudad. Ojalá que nunca se pierdan y que se conserven y se mantengan. Así que este es el desafío para mañana. Espero que no llueva. Mañana es en el Café Bruselas, en calle Buenos Aires. En el Café Bruselas, a las 9 de la mañana vamos a comenzar a charlar sobre esto. La charla yo no la hago un monólogo. Yo quiero que la gente me pregunte, que consulte mientras está desayunando. Y a las 10:30 vamos todos caminando hacia el Club Social, y ahí va a abrir sus puertas de su casa doña Gregoria Pérez de Denis, y en un momento determinado va a aparecer la voz de Manuel Belgrano. Ay, qué hermoso. Bueno. Así que los espero a todos. Y nosotras te esperamos en otro programa cuando puedas, para que continuemos hablando de estos temas de nuestra ciudad, y que vos, yo sé que hace mucho tiempo te dedicás a esto y lo valoramos muchísimo, y te comprometemos cuando vos puedas que regreses. Con muchísimo gusto. Y te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias, Evangelina. Bueno, Fernando.